Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Ignacio, muy buenas tardes, particularmente a ti. Acabo de conectarme, así que me disculpo porque tuve un problema con el equipo, pero aquí estamos listos para iniciar nuestra quinta sesión webinar eh, vinculada con el módulo número 5 del diplomado, cuyo título es El periodismo de investigación como herramienta de especialización. Y nos da muchísimo gusto contar en esta ocasión con la participación de un prestigiado periodista colombiano, Ignacio Nacho Gómez, a quien le agradecemos sinceramente que nos dedique este espacio de tiempo, porque sabemos que está muy ocupado. Él es director de investigaciones en Noticias Uno en Colombia y sabemos que es muchísimo, muy intenso el trabajo, pero Nacho, bienvenido, muchas gracias y gracias a todos los comunicadores y periodistas que se han conectado. Y para no perder más tiempo, vamos a iniciar nuestra sesión con un breve video que nos presenta el perfil profesional de Ignacio Gómez. Y les recuerdo, como en otras ocasiones, después del video vamos a iniciar la conferencia y les recuerdo que están... después de que termine Nacho Gómez su presentación, ustedes pueden formularle preguntas por escrito a través del chat de nuestra transmisión, del Zoom, o levantando la mano y les daremos la palabra conforme vayan llegando sus preguntas. Y les agradecemos, como siempre lo hacemos, de que se identifiquen con su nombre, con su país y el medio en el que colaboran. Muchas gracias e iniciamos con el video. Nacho, pues tienes la palabra, 40 minutos para dejar el tiempo restante a los periodistas para que puedan tener interacción contigo. Gracias nuevamente, Perfecto. bienvenido.
En primer lugar, es un honor estar con ustedes. Yo soy un admirador del periodismo mexicano, un estudioso del periodismo investigativo latinoamericano y un periodista, un colega. Todos los colombianos nos sentimos como mini mexicanos también. Ustedes lo saben seguramente. Muchas gracias al resto de latinoamericanos. Y bueno, entrando en materia, tengo una pequeña presentación eh, que voy a compartir. ¿Cómo es que se comparte? Aplicaciones, notas a las pequeñas herramientas de anfitrión. Compartir pizarras. No, no veo pizarras. Podemos proyectar la presentación Por desde... favor, Sí, sí. sí, estimado Nacho. Aquí la Vale, pongo muchas gracias. con mucho Bueno, gusto. yo hace tiempo, pues en mis tiempos de aburrimiento he sido profesor y he tratado como de sistematizar un poco el periodismo investigativo, su teoría, y he al mismo tiempo tratado de entender mis investigaciones como ejemplo para mis alumnos en ese sentido. Mi teoría es que ahí en la imagen ven ustedes la mezcla de dos imágenes. Una es una notaría exactamente de 1875 y la otra es uno de los diagramas de relación de la investigación de los leaks. En este caso creo que de Malta, del Consorcio Internacional de Periodismo Investigativo, y entonces la conversación que vamos a tener tiene que ver es con estos dos elementos, con cómo en ese tipo de notaría el año siguiente, es decir, estamos viendo la notaría más o menos del tipo que eran en este caso en todo el estado de Pensilvania, Nueva York y sus alrededores hasta Texas, las que estuvo recorriendo Aida Tarbell en 1904 para un documento que yo considero fundacional del periodismo investigativo, que es The History of the Standard Oil, publicado en 1904, que es el que desata toda una era. Cambiamos de imagen, por favor. Desata una generación de periodismo que se llaman los Mocrackers y que ustedes deben conocer someramente, pero que, de la que también vamos a hablar en algún sentido y que vamos a profundizar en la sesión de preguntas si es necesario. Entonces, para entender el periodismo investigativo, yendo precisamente un poco después de esa época, cuando ya sucede el movimiento de mob Cracker, este produce un impacto importante en reformas sociales en Estados Unidos, y tenemos unas definiciones que ubican al ciudadano Kane, que como el periodista investigativo sobre la razón de ser del periodismo, la definición en sí del periodismo. Y la primera definición que tenemos que hacer es la de comprender que hay, por decirlo así, en cualquier redacción, hay personas que obviamente están dedicadas a cubrir la actualidad, es decir, a narrar lo que está pasando, y hay otros que están, cuya misión es eh, descubrir lo que se está ocultando, es decir, lo que está pasando, pero no se está contando. Entonces, la primera definición que tenemos para el reportero de investigación es la defensa del interés público. Es decir, no se trata de cuál perro mordió a qué niño, ni qué niño mordió a ningún perro, sino de descubrir
los secretos que el poder guarda, eh, eh, y que obviamente generan que además de que el poder esconde, que generan la preocupación ciudadana o que afectan el interés ciudadano. Es decir, solo en la medida en que el interés ciudadano esté de por medio, es legítimo hacer periodismo investigativo porque vamos a ver que hay unas diferencias especialmente legales, frente al resto de información, de actividades periodísticas. La segunda herramienta que es necesaria, México tiene una de las mejores leyes de transparencia. En mi concepto, se me hace que la ley le ahorra demasiado trabajo al periodista, y eso pues podría generar que se hagan reportajes muy rápidos o con falta de análisis, precisamente por la falta de procesamiento de la información antes de hacer la petición como se pide en otras partes. Y las leyes de transparencia, es decir, la idea no es que la información se deba solicitar, sino que la información se debe publicar. Es decir, las bases de datos deben ser abiertas, toda la gestión y la contratación pública debe ser abierta, y es ahí donde está, digamos, el principal ambiente de trabajo de una investigación. Y entonces, en cierto sentido, precisamente por esa diferencia entre el periodismo que cubre eventos y el periodismo que descubre secretos, se encuentra lo que se llama una disfonía en la discusión pública. Es decir, que frecuentemente chocamos. Aquí vamos a ver historias, la historia triste de un periodista que termina desprestigiado dictando clases de historia en un colegio de escuela elemental de Estados Unidos por cuenta de una investigación. Y entonces, con este escenario, es decir, en defensa del interés público, con herramientas de transparencia, con herramientas de acceso a la información, con el concepto claro en la cabeza de que se ha vulnerado un interés público, entonces entramos al mundo de las bases de datos. Eh, eh, el elemento fundamental ahí es tratar de entender los datos como una herramienta amiga. Es decir, yo entiendo que especialmente personas de nuestra generación, de mi generación, le tienen un miedo eventualmente infundado a la Internet, a la inteligencia artificial, etcétera. Y yo creo que, como en el mito de la caverna de Platón, el miedo es la oscuridad. Entonces hay que enfrentar los miedos, y es realmente fácil. Y creo que parte de la corrupción existente es precisamente porque, existiendo estos elementos, no se usan con la frecuencia en que deberían usarse. Los casos de corrupción normalmente se encuentran y se investigan en bases de datos abiertas. Y eso nos mete en otra discusión que vamos a ver más tarde, y son las llamadas fuentes reservadas o gargantas profundas. Por favor, cambiemos de impresión y entramos al tema. Listo. En la parte derecha de la pantalla a izquierda de ustedes, están los apuntes de Aida Tarbell para el libro que mencionábamos de The History of the Standard Oil. Entonces ella explica cómo se hizo el monopolio de John Rockefeller. Es un monopolio oculto, formado por empresas socias de otras empresas que a su vez son socias de otras empresas, etcétera. Como, fíjense ahora al otro lado de la pantalla, igualito que los diagramas de relaciones
de los offshore leaks del ICIJ, que comienza más o menos en 2010 y todavía no termina. Eh, entonces tenemos que básicamente estamos frente a lo mismo, frente a realmente los gráficos, pues obviamente el de Aida Tarbell es mucho más bonito porque está hecho a mano. Eh, pero básicamente muestra las relaciones de los embarcadores de petróleo para que todo el petróleo, para que sea John Rockefeller o su ferrocarril el que termine armando las ganancias de todo el negocio petrolero. Y por debajo está una ilustración que habla de precisamente de el impacto que generó el trabajo de ella, publicado en 1904, pero que creó la ley antimonopolio en 1909. Pasemos el siguiente gráfico. Exacto. Ahí empiezo yo. La cosa se pone autobiográfica. Junto al escritorio de ese señor es una pauta de publicidad, ya les contaré. Está el edificio Mónaco, la casa de Pablo Escobar, que fue sede de una explosión en 1988. Estando yo en Medellín, o sea, yo volé a Medellín temprano, Medellín era muy accesible por aire. Llegué temprano y en la rueda de prensa del alcalde le dije que me parecía curioso que hubiera estallado una bomba y al minuto de que estallara la bomba, la radio estaba diciendo que estalló la bomba en la casa de Pablo Escobar, que como así que todo el mundo conocía la casa de Pablo Escobar, pero ni la policía, ni la CIA, ni la DEA, ni el ejército, nadie. Entonces, se molestó en la rueda de prensa y yo me fui al hotel, pero por la tarde, al llegar después de almuerzo, en el hotel había un sobre con la factura de impuestos de Pablo Escobar, correspondiente a ese edificio. Y esa factura tenía de Pablo Escobar y su esposa, y esa factura tenía el número, el código de usuario de ellos de la oficina de impuestos de Medellín. Entonces, al otro día, yo fui al edificio de catastro de Medellín, que tenía un sistema exactamente de 1988, como el que ustedes ven ahí, una pantalla negra con letras amarillas, que computaba la información en ese momento. Para que me dieran, este se usaba para el megaprocesos de datos urbanos, supongo que México estaba un poco más adelantado. Eh, pero básicamente era una facturación por computador que se hacía en ese momento acudiendo a una base de datos guardada en discos duros de su época, que eran computadores gigantescos, seguramente conectados por cable a una terminal como esa y a su impresora. Y pedí el número de usuarios y me salieron 764 inmuebles de Pablo Escobar en Medellín. Eh, entonces, era muy curioso que no se hubiera nadie preguntado, pues precisamente por eso, pero también es un ejemplo de que desde el principio, la misma Aida Tarbell de la que comenzamos hablando, era una periodista de datos, o sea, el trabajo de ir de notaría en notaría, de cámara de comercio, de oficina de registro, de parroquias, porque muchos de ellos guardaban los nombres y las relaciones, buscando armar toda una telaraña de empresas, es exactamente igual a lo que hoy en día hace el ICIJ con sus datos, con los datos eh, revelados. Podríamos, sí, por favor, la siguiente. Entonces, estamos hablando de la existencia de bases de datos, eh, inclusive anteriores a la Internet. Que desde el principio existen, o sea, yo más o menos desde
creo que en los años 50, de 60 con el caso de Minamata, que fue un caso periodístico también muy emblemático, se iniciaron las redes para alertar sobre la toxicidad de unos pesticidas. O sea, desde los años 50 había una red mundial de correos, llegaba una carta mensual con actualidad sobre un tema, cosas así que son, digamos, el inicio de las redes sociales, una interpretación en su época y las bases de datos al mismo tiempo. Esta investigación se publica 10 años después en El Espectador, obviamente, y en el periódico The Guardian, y se llama BP Hanstar Reading Pipeline Dirty War. Las manos ensangrentadas o embarradas de BP en la guerra por el oleoducto. En este caso había una información primaria eh, que era que parecía que BP se había aliado con paramilitares para darse seguridad en la construcción del oleoducto. Y entonces yo empecé a buscar los incidentes que se dieran más o menos cerca de la construcción del oleoducto en el Banco de Datos de Derechos Humanos de el CINEP, que era un banco de datos que trataba de registrar con la mayor exactitud geográfica los hechos de derechos humanos que sucedían día a día. Entonces, aquí sí tocaba buscar como por directorio, por departamento, por fecha, etcétera. Y en el otro lado tenemos una base de datos que es un documento técnico eh, que se llama una minuta de construcción. Entonces un amigo consiguió la minuta de construcción de British Petroleum. Ese amigo es Michael Gillard, que está ahí y que todavía es el director de investigación de The Guardian. Entonces, al superponerlas los dos, encontramos el asesinato en masa de los miembros del Comité de Derechos Humanos de Segovia. Ahora sí, pasemos al siguiente cuadro. Entonces, aquí ya entramos en el tema Chiquita. Mi teoría es que, bueno, los Mocracker fueron periodistas que, como les dije, determinaron cambios sociales en los Estados Unidos y le dieron un giro a la economía y la política de Estados Unidos. Prácticamente todas las corporaciones de su época y los negocios de su época fueron examinados por los periodistas expuestos y después de eso regulados precisamente por el presidente Roosevelt, que tanto daño le hizo a América Latina, que está ahí en la pantalla. Uno de los más emblemáticos de la era McCracker es la infiltración de Upton Sinclair en las procesadoras de carne de Chicago. Pero mi teoría es que Gabriel García Márquez con Cien años de soledad y por supuesto Asturias con la trilogía están haciendo el trabajo McCracker de la bananera que no se hizo en la era McCracker. Es decir, cuentan exactamente, se meten a encontrar la suciedad de un negocio corporativo de Estados Unidos que nunca fue expuesto en Estados Unidos, ni siquiera en el momento en el que todos los negocios eran expuestos. Entonces, pues yo me gustaría tener tiempo y poder contarles que esto comienza desde el 88 con la primera masacre bananera, porque la pregunta era que obviamente habían asesinado a la dirigencia de un sindicato bananero y había un interés de la bananera en eso. La pregunta, digamos, macro era pues los intereses de la gran industria del banano involucrados directamente en la guerra colombiana. Entonces así entramos a este tema de Chiquita, que les voy a contar cómo la hice. El siguiente. Listo. Esta publicación sucede en el periódico Cincinnati Enquirer en el año 80, en el 98. Eh, un periodista, Mike Gallagher,
Está investigando porque Chiquita se instaló en la ciudad de un periódico emblemático, el Cincinnati Enquirer, que, y Chiquita tenía toda una historia, entonces ellos querían hacer una, miren, la empresa esta llegó aquí. Había un abogado, en su investigación el hombre se encontró un abogado recién echado. Y ese abogado recién echado estaba, él se puso a conversar con él y él le dijo que los tontos del board eh, no habían cambiado la clave de sus correos telefónicos desde que se la dieron y que la clave pues era la misma extensión que estaba en el directorio telefónico. Entonces, con semejante clave, Gallagher se dedicó a sacar mensajes y finalmente concretó con el trabajo de su compañera en ese equipo y de otros, una separata de 16 páginas en formato universal, el formato antiguo de los periódicos, eh, que decía que, pues, contaba los secretos revelados de Chiquita. Y 8 días después tuvo que publicar en su primera página también una disculpa a Chiquita, porque era un hecho que los abogados de Chiquita y el periódico habían encontrado que el origen eran secretos corporativos valiosísimos de la empresa que pertenecían a su secreto industrial y que eso costaba más o menos unos 30 millones de dólares. De manera que Chiquita es dueña hoy del Cincinnati Enquirer. El periodista es ese periodista que les cuento que la última vez que lo vi estaba dictando clase de historia en una escuela elemental en California. Eh, Al otro lado, encontramos, estos son los papeles de Chiquita Papers del National Security Archives. Y este es uno de los primeros documentos de la investigación de Chiquita, del disclosure, de la entrega voluntaria de información de Chiquita a propósito de la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos por sus crímenes en Colombia. Eh, Siguiente, por favor. La historia comienza en que esa investigación de Gallagher habla de un soborno. Entonces, ese soborno estaba destinado a la adjudicación de un puerto, que era un puerto en Turbo. Yo pues leo eso, sabía que esa información estaba contaminada, pero cuando vengo a Colombia y encuentro en los récords que ese puerto se adjudicó, primero se negó y luego se adjudicó, entonces encuentro que hay razones para hablar de ese soborno y esa es una primera publicación. Entonces yo voy, hago las preguntas respectivas sobre eso a la Dirección de Impuestos, que era la que adjudicaba, la que otorgaba esa licencia. Eh, y finalmente, en 2001, las AUC son declaradas un grupo terrorista y, y en octubre, la Securities and Exchange Commission, la SEC de Estados Unidos, le impone a Chiquita una sanción a través de su subsidiaria Banadex por el soborno, por el puerto. Es decir, se consolidan judicialmente los hechos del soborno y con tan mala fortuna, esto es en octubre de 2001, que en noviembre de 2001 se descubre un embarque de armas de las AUC entrando a un puerto en Turbo. Entonces este puerto resultaba ser resultaba ser el mismo puerto por el que había sobornado Chiquita, y eso me daba elementos a mí para hablar de que Chiquita le había ayudado a los paramilitares, a las AUC, a traficar armas. Por lo menos había desembarcado las armas que terminan en camiones que se las entregan a Carlos Castaño. Este es el caso Otterloo. En la parte derecha del computador izquierda de ustedes,
Chiquita, paréntesis, cambió de nombre. Chiquita es el nuevo nombre que adquirió en 1980 o 90 la antigua United Fruit Company, UFCO, que desde 1975 se llamaba United Brands. Es decir, estamos hablando de la United Fruit Company, UFCO, la misma de la pintura famosa de Siqueiros, creo. Eh, entonces yo empecé a hablar de ese tráfico de armas que involucraba a Chiquita en 2001 y eh, hay una cosa que se llama en California, es que los Buzzó, los premios al periodismo Buzzó, al periodismo abucheado. Entonces fue un poco abucheado mi primer informe y de hecho se afanó la OEA a hacer su informe sobre ese contrabando de armas y en el informe dice que las armas fueron descargadas en las bodegas de una empresa naviera colombiana llamada Banadex. eh, y no era colombiana, ni era naviera, sino que era la misma Chiquita, la misma subsidiaria que había sido sancionada por la Securities and Exchange Commission unos meses antes. Y entonces, después del abucheamiento, por decirlo así, yo cojo una cámara de videógrafo y me voy a deshacerle los pasos a, a, al embarque. Por cierto, perdí no pude hacer el paso en mexicano, que lo tenía el embarque, pero al término del embarque, en el último cuadro, en la esquina, estoy con los documentos de archivo que muestran cómo Chiquita Brands es la dueña de Banadex. Por lo tanto, cuando dice que fueron descargados por Banadex, fueron descargados por Chiquita. Y eso entonces nos lleva al cuadro que habíamos visto anteriormente, que era cuando Chiquita dice, miren, este tipo aquí está acusando aquí de tráfico de armas, mejor metámoslo a la cárcel. Están estudiando las formas de llevarme a la cárcel. Y ahí comienza Chiquita a enredarse a sí misma con engaños, con todas las ventajas posibles. Por ejemplo, Roderick Hills, que es un emblema de la regulación antisoborno, es el encargado, es nombrado inmediatamente en su junta directiva. Chiquita pide en primer lugar que no caiga ninguna acción penal en sus directivos y después de eso es nombrado Eric Holder como subsecretario de Justicia y autoriza, emite una reforma que se llama el Memorando Holder, que permite a las corporaciones hacer ese tipo de negocios. Pero Chiquita se enreda, digamos que en su soberbia entrega de demasiada información, que es precisamente la información admitiendo, finalmente en 2007 admite colaboración con una organización terrorista y paga una multa de 25 millones de dólares. Pero en 2007 el subsecretario que les había ayudado en el primer negocio es nombrado secretario de Justicia de Estados Unidos durante 8 años, es Eric Holder. Entonces, durante esos 8 años no hay ningún impulso a causa civil, a un reclamo lógico civil por las víctimas de ese grupo terrorista eh, en Estados Unidos. Y digamos que eso explica cómo se demoró casi 20 años en llegar, 22 años en llegar la sentencia que se produjo en junio de este año. Creo que me pasé de tiempo, pero bueno, eso era básicamente la conferencia. Nacho, muchas gracias y bueno, vamos a dar la pauta para que nuestros participantes nos
eh, escriban o levanten la mano para preguntarte sobre tu presentación. Tenemos una pregunta o un comentario de Marisa Espinosa del medio Fast Company de México. Ella afirma, se supone que Chiquita United Fruit Company tuvo prácticas monopólicas y financió grupos guerrilleros para tener el control de plantaciones. ¿Cómo esto constituye un secreto industrial? Es su pregunta. Es buenísimo porque yo quería volver sobre esos temas. Yo había dicho que el periodista debía, el investigador debía desafiar los secretos de Estado, es decir, tenía que luchar contra las reservas. Entonces, para luchar contra la reserva, lo primero que hay que tener es una legitimación. Es decir, que el interés público que usted esté procurando es superior al interés privado o al interés institucional o inclusive al interés jurídico, como en el caso del secreto de las investigaciones judiciales. eh, y entonces al juez le corresponde poner eso en una balanza. Lo primero es tener una claridad de que ahí se está vulnerando un interés público. Sin eso no hay solicitud. Eh, eh, y, y, y en segundo lugar, yo creo que el tema de si esas discusiones eran secretos corporativos, se dieron, pero solo en un principio, porque el juego de Chiquita siempre fue decir, no, nosotros fuimos los malos y nos arrepentimos y venga, les ayudamos. Entonces no había como juego a, a decir que eran secretos corporativos que lo eran. Y de hecho los documentos fundamentales están con los directivos de Chiquita anonimizados. Eh, eh, pero eso se ha desafiado, lo desafió el National Security Archives y aunque el juez lo negó, digamos que reconstruyendo papeles con situaciones y documentos, reconstruyeron los 16 nombres de los ejecutivos de Chiquita involucrados en el caso. Esa investigación es de Michael Evans, muy buena. Muchas gracias, Nacho. Voy a pasar a dar lectura a la pregunta de Gustavo Galino de Tele12 en Uruguay. Él dice, me gustaría que nos cuentes cómo se manejan las posibles presiones, slash, persecuciones cuando se investigan casos tan delicados relacionados a organizaciones poderosas. Eh, Creo que hay un principio religioso que dice que la verdad os hará libres. Un dicho que dice que el que nada debe, nada teme. Es decir, yo debo temer de mis actos, reconocer los errores lo más rápido posible. Eh, pero, pero uno tiene que tener la seguridad de que mientras uno esté actuando de buena fe y en defensa del interés público, la justicia tiene que inclinarse del lado de uno. Y pues esa es la, por decirlo así, la tranquilidad que a mí me, me proyecta, me deja dormir tranquilo más bien. Muy bien, Nacho. Tengo una pregunta de Julio Caicedo de Colombia, pero yo quisiera intervenir aquí con tu comentario que acabas de realizar en el sentido de, sabemos que
el mundo de los periodistas es un mundo en esta época que nos toca vivir muy complejo, en donde la fuerza del Estado muchas veces se plantea en contra de la libertad de expresión y en contra del periodismo y los periodistas. Ah, ¿Cómo, qué opinas tú viviendo en un país y trabajando en un país como Colombia, en donde ha habido mucha violencia, mucha represión, pero en donde también hay una experiencia de periodismo muy rico, muy crítico, ¿verdad? ¿Cómo, o qué podrías tú comentar a nuestros participantes para que se protejan, no solamente legalmente, porque está toda, tú dices, el que tiene la razón, la justicia lo va a acompañar, pero sabemos que no siempre sucede así y acá, por ejemplo, en México, ha habido numerosas decenas de periodistas, hombres y mujeres, que han sido víctimas de la represión, No, tanto por oficial supuesto. como del crimen organizado. Entonces, ¿qué podrías tú, desde tu experiencia como periodista de investigación, compartir con ellos? Pues en primer lugar, eh, yo estoy vivo de milagro, porque del espectador en mi época, entre Guillermo Cano y Julio Daniel Chaparro, me asesinaron a 16 compañeros. Eh, en cierta medida, yo no sé por qué no lo dije en el momento de la bomba de Pablo Escobar, y es que cuando yo empiezo, ya había investigado anteriormente el cartel de Cali, sus empresas, que era un conglomerado empresarial gigantesco, más o menos con los mismos métodos de Ida Tarbell, con el papel y el lápiz. Y entonces, empezando a hacer periodismo de datos frente a Pablo Escobar, me di cuenta que esa era una forma segura de hacer ese tipo de periodismo, que hoy en día, pero desde esa época, era una locura buscar los bienes de un narcotraficante a caballo. Eso no lo hagan. Usted no se monta en un caballo, oiga, por aquí hay una finca de un narcotraficante, no funciona y en cambio sí funciona para generar peligros. Una finca de un narcotraficante se busca en las oficinas de registro público, en los mapas, como en la filmina que teníamos sobre el catastro de Medellín. Hoy en día, con los aplicativos de catastro, es posible identificar cualquier predio en cualquier parte del mundo e identificar su dueño. Eh, eh, entonces, yo creo que la mayor documentación en línea es una forma de sobrevivir. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer sin tener que enfrentarse, digamos, conocer las calles del narcotraficante o el sitio donde descuartizan la gente, porque de pronto es mucho más valiosa la placa del camión que se llevó los restos humanos o algo así. Muchas gracias, Nacho. Paso entonces a leer la pregunta de Julio Caicedo de La Silla Vacía en Colombia. ¿Qué tanta apertura has sentido en los medios tradicionales para tratar investigaciones que afectan los intereses de empresarios y grandes corporaciones? No, yo creo que, que precisamente a esos medios tradicionales no les corresponde hacer eso. eh, ni es una información que la gente espera encontrar en los llamados medios tradicionales. Ocasionalmente habrá alguna cosa. Pero creo que ese tipo de trabajos ya están perfectamente ubicados dentro del periodismo no tradicional, que es ahí donde tienen su mayor comodidad. Claro, uno ve involucrado en mega investigaciones al New York Times, a The Guardian. Seguramente los grandes de México también están metidos en las grandes investigaciones de la ICIJ,
Pero digamos la proactividad en el sentido de buscar precisamente la vulneración del interés público por parte de una corporación, eh, eso ya no sucederá más dentro de un medio de comunicación tradicional, diría yo. Y bien, continúo con otra pregunta también de Colombia, de Nelson Espinosa de Cruz Verde, Colombia. Dice, ¿cómo se obtienen las fuentes y cuál debe ser el manejo que se les debe dar para ponerlas en riesgo? Yo creo que quiso decir para no ponerlas en riesgo y puedan seguir entregando información, sabiendo que muchas de esas fuentes son personas que trabajan o trabajaron para las instituciones o personas investigadas y no se pongan en peligro. Eh, Bien, muy oportuna la pregunta. Ok. Yo no comparto, no ejerzo tampoco el periodismo de fuentes. El periodismo investigativo basado en fuentes es un periodismo muy peligroso. Y generalmente es un periodismo muy acrítico porque termina creando una relación periodista-fuente íntima, estrecha, compartimos nuestro riesgo de vida, etcétera, eh, en la que el periodista asume funciones que no tiene. Es decir, nosotros no podemos ser un cuerpo de protección. A nosotros también nos pueden torturar, también nos pueden matar. eh, y aunque frecuentemente eh, es posible lo otro es cómo hacer las fuentes. Yo creo que a mi edad las fuentes las hace el prestigio personal, ese tipo de fuentes. Pero más que tener fuentes, yo creo que un periodista debería tener enfoques. Entonces, no se trata de alguien que le vaya a contar a un periodista, sino un periodista que algo le parece mal y entonces dice, yo quiero hacer estas preguntas, yo tengo estas preguntas, por favor, entrégueme este documento. Eh, entonces, yo creo que el periodismo no debe racionalmente depender de este tipo de fuentes. No obstante, digamos que los grandes secretos del Estado muy frecuentemente tienen comprometida una fuente y esa fuente está en riesgo. Yo he visto a compañeros hacer un trabajo admirable, protegiendo, defendiendo esas fuentes, eh, pero pienso que ese es un trabajo que no nos corresponde. Digamos, ayudarle a llamar a una ONG, no, tal vez esta pueda conseguirte un exilio o conseguir algo, le pueda interesar mucho tu información o qué sé yo. Yo no me meto ahí, por favor, no me involucres. Simplemente llama ahí que me dijeron que podías hacerlo. Eh, Porque yo ya tuve periodistas escapados de regiones viviendo en mi casa, digamos, ahí hay cierta distancia, cierto involucramiento emocional. Yo soy una persona débil que preferiría no afrontar. Y es precisamente, yo creo que hay que poner unas distancias, que hay que poner un blindaje individual personal, porque como en el caso de los accidentes de los aviones, el que va a ayudar al niño es el primero que se tiene que poner la máscara. Nacho, ¿podrías ahondar un poco más sobre este tema de las fuentes y el enfoque en el que tú dices, yo prefiero trabajar con datos, irme a este tipo de, digamos, fuentes de alguna manera, por no hablar de personas, y dices, y prefiero
meterme en el tema de los enfoques, sobre lo que se va investigando y se va averiguando. ¿Podrías ahondar un poco más Sí. sobre eso? Entonces nos pondríamos frente, por ejemplo, situaciones. Mire, aquí el agua a este barrio está llegando sin presión. Entonces tienes dos periodistas, tienes a dos reporteros en tu redacción. Uno te va a decir, listo, voy a buscar a un experto que seguramente sabe. Y el otro empieza a mirar el organigrama de la empresa o la secretaría de acueducto y empieza a ver cómo se llaman las divisiones y encuentra uno que dice redes. Entonces, yo voy a llamar a este señor y le voy a pedir la información porque la información que él tiene es pública. Yo no le voy a gastar café, ni le voy a ser simpático, ni tengo la obligación de ser simpático con él. Sonó súper antipático eso, ¿no? Tampoco soy un ogro. Eh, pero no se trata de hacer amigos, se trata simplemente de que tú estás interpretando el interés público y en consecuencia y a nombre de él estás haciendo unas preguntas a la persona que tiene esa información. Entonces, es lo que yo digo, la diferencia entre tener un enfoque o tener una fuente. Seguramente el técnico va a filtrar la información que tiene con su propia y particular perspectiva, que en un momento dado puede, por ejemplo, estar beneficiando a un contratista o algo así. Tampoco voy a dejar que el señor que me entregue los documentos me dé su interpretación. Es decir, puede dármela, pero esa no es mi interpretación. Yo voy a leer los documentos. Muy bien, muchísimas gracias, Nacho. Y paso a leer la pregunta de Gerardo Ramos de Hora Cero, aquí en México. Él dice, buenas tardes. En estos tiempos de redes sociales, de inmediatez, notas de un minuto con mínimo de datos y temas ligeros, y se siente que el público sigue interesado de los grandes reportajes de investigación de largo aliento. Yo creo que hay públicos de públicos. Fíjate que seguramente te puedo hablar a ti como contemporánea mía. En nuestra época eran las de los bolsilibros. Los bolsilibros no existen, ya los libros son así y se siguen vendiendo y los siguen escribiendo. Eh, yo creo que hay públicos de públicos. Es decir, hay un público masivo, gigante, que es el público de las redes, pero dentro de ese público hay muchísima gente. Y hay unos que pero yo lo que he visto en redes también es que hay mucha gente que, por ejemplo, toma las investigaciones interactivas, juega con ellas, descubre cosas, entra al debate público comentándolas, eh, o comenta investigaciones de los métodos hechas con los métodos o publicadas con los métodos tradicionales del periodismo. Eh, y eso es lo que lo que encuentro yo más o menos permanentemente. Eh, claro, uno en redes busca lo que encuentra lo que busca, perdón. Bien, aquí llegó una pregunta de Víctor Hugo Mejía, de Agencia de Noticias Cuadratín en México. Él Perdón que tengo comenta, frío. ¿perdón? Es que me entraba el frío. Ah, bien. Arrópate. Ya. La pregunta de Víctor Hugo Mejía, de Agencia de Noticias Cuadratín en México, es la siguiente. Ante su reconocimiento a la transparencia existente en México, quisiera saber qué opina de la inminente desaparición de órganos autónomos, incluido el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Sí, que es una Sí, medida que yo está. conocí esa preocupación de hace ya casi un año en México, y me parece pues preocupante.
pero yo no me refería a la existencia de transparencia en México, me refería a la excelente ley de transparencia que tienen. Y los latinos sabemos que una cosa es la ley y otra cosa es la realidad. No obstante, ahí hay unas herramientas muy valiosas. Se me hace que, que hay una tendencia prehistórica en la izquierda latinoamericana que está basada en un libro de 1852 creo, que se llama El papel del trabajo en la transformación del hombre en mono, en la que hacen una descripción satánica de los medios de comunicación y en ese sentido se plantea desde la teoría socialista que los medios de comunicación están para promover la formación de un Estado socialista. Y a mí se me hace que ese es un error que la izquierda latinoamericana ha tenido desde hace muchísimo tiempo y que es un error que ha llevado frecuentemente al fracaso democrático de esas izquierdas latinoamericanas. Muy bien. Ahorita estas son las preguntas que nos han llegado al chat. Estamos con tiempo todavía para seguir recibiendo comentarios o preguntas de parte de nuestros participantes. Lo pueden hacer a través del chat, escribiéndola o levantando la mano para darles la palabra y que puedan tener esta interacción con Nacho Gómez. Así que adelante, si alguien quisiera participar. Nicole Landín de la revista Vistazo de Ecuador. Buena tarde, dice. ¿Qué plataformas o técnicas nos recomienda para organizar nuestra información, sobre todo cuando tenemos una gran cantidad de datos? Gracias, Nicole. Uy, eh, es que la Big Data plantea unos retos muy difíciles. Ese premio Sigma de hace 2 años fue como editor de Juego de Votos de Cuestión Pública, que es un trabajo de Big Data, pero procesada artesanalmente porque hay que hacer microtextos. Entonces yo siempre he creído que la mejor forma de organizar los documentos es con apuntes, es decir, desde que haya un título hay una investigación, desde que haya una investigación hay una carpeta o un folder en nuestro computador y en la medida en que esa investigación se vaya organizando, se van organizando los folders tanto dentro de mis apuntes como dentro de esa carpeta. Mm, pero yo creo que la organización final definitiva es en primer lugar que estamos en un mundo completamente digital y es tener una URL de cada documento y tenerle a cada documento en ese microtexto que hay que hacer todos los vínculos que lo relacionen con los documentos. Documento que no se mencionó es un documento que se va a la web profunda. Eh, pero todo documento involucrado en el relato tendría que estar involucrado en el hipervínculo. Entonces, claro, te sale un párrafo prácticamente cada palabra una rayita azul, pero ese es un texto ideal, es un texto además democrático en donde se pueden meter y contradecirte. Bien, gracias, Nacho. Eh, y Nicole da las gracias también por escrito. Y voy a dar la palabra a Alejandro Guzmán, quien va a hacer una intervención directa. Él no va a escribirlo en el chat, sino va a hacer una
un comentario o una pregunta en directo. Bienvenido, Alejandro, adelante. Hola, muchas gracias, doctora. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Qué tal, compañeros? Pues, Ignacio, muchas gracias por compartir tu plática. La verdad, ha estado muy, muy interesante. Mi pregunta es en el sentido más como del día a día de los periodistas sobre lo siguiente. ¿Qué consejos nos darías a las personas que estamos como más por las actividades que llevamos en nuestros periódicos, más como en el día a día y queremos transitar este periodismo de investigación? ¿Qué consejos nos das como para a lo mejor plantear una agenda o una ruta de actividades que nos puedan ir encaminando hacia ese periodismo de investigación y que pues siempre es este dilema como de tiempo, ¿no? Porque finalmente los medios tradicionales, yo trabajo aquí en el periódico El País México, aquí en la redacción mexicana del periódico El País, y inevitablemente como que uno siempre tiene ese dilema del tiempo y creo que alguien tan experimentado como tú me puede dar algún consejo al respecto. Eh, eh, yo creo que más allá del tiempo o de la preparación, el tema de investigación es un tema de vocación, es un tema y lo descubrirás, es decir, llegarás a tu tema. A mí el tema del banano me fascinó, pero digamos, conozco la ruta de periodistas de investigación que estaban destinados a ciudad, en el caso de, no sé si conoces el caso de Seymour Hersh, que él ha sido, digamos, es como el mayor acumulador de Pulitzers en Estados Unidos, eh, en diferentes épocas. Él tiene como uno en los 60, otro en los 70 y otro en 2003 con Abu Ghraib. Uno de esos Pulitzers del principio es que como el hombre había estado trabajando en Moscú como corresponsal, cuando regresó al New York Times le dijeron, no, pues ese man es recomunista, pongámoslo a coger basura, que cubra la basura, lo que se merece es cubrir basura. Y el hombre asumió el tema de la basura y empezó a investigar el tema de la basura, obviamente, como todo buen reportero de cubrimiento, tenía su noticia diaria, estaba actualizado en todo lo que, digamos, la agenda pública le pedía, pero seguía mirando cuáles eran los intereses involucrados en la basura hasta que fue concretando un texto, hasta que fue concretando los hechos de una investigación que le permitían descubrir una mafia en la basura de Nueva York. Eh, entonces es frecuente la existencia de ese tipo de periodistas. Esto es un tema de vocación. O sea, nadie, digamos, está destinado por tener un posgrado o algo así a, a llegar a ondas alfa leyéndose un documento de 1.600 páginas en una noche, porque al otro día hay que redactar un texto. Eso no se hace por cumplimiento del deber, eso se hace porque se ama el oficio. Entonces, mientras eso esté determinando las cosas, pues los demás obstáculos son superables. Yo creo que lo fundamental es las ganas y ya te llegará un tema, ya te darás engolosinado ahí como un perro con un hueso y no lo soltarás. Ahora que comentas esto de las ganas y de organizarse uno en su tiempo reporteando, cubriendo la nota y además haciendo alguna investigación periodística, no sé si recuerdan en la participación que tuvimos de la periodista argentina Sandra Cruccianelli sobre el periodismo de datos, que ella nos compartía su experiencia, decía, bueno, yo trabajo arduamente
porque es coordinadora de el área de datos, Nacho, Yo de conozco a Infobae. Sandra, ¿Mandé? yo conozco a Sandra. Sí. Y ella misma también comentaba digamos, compartía este comentario que tú has hecho a nuestros participantes en el sentido de que le busca uno el tiempo, combina uno la pasión de hacer periodismo de investigación con el día a día del trabajo, que sabemos que es complejo, que no es fácil, pero van saliendo los reportajes y van saliendo las investigaciones. Y Ujú. ese elemento es fundamental. Sin eso no se da y estamos hablando de todo el mundo. Es bien particular el ICIJ y el Consorcio de Periodismo Investigativo porque haciendo las encuestas sobre formación académica, solo, No, solo dos está tenían. yendo tu audio, se está cortando tu audio, Nacho. Ok, Ujú, sí. ahí está mejor. ¿Sí? Ajá, sí. Porque solo una minoría, algo así como menos del 15%, tenía un grado de máster. Los otros tenían college y cuatro o cinco pedazos de carrera, eh, carreras interrumpidas en la mayoría en humanidades, derecho, economía, por el periodismo, digamos, esos eran los periodistas de esa generación. Muy pocos, digamos, es decir, que la vocación y la carrera los había cogido y los había movido, los había llevado por el mismo periodismo de años muy frenéticos, noticiosamente. Hoy en día todo es muy calmado. Bien. Eh, no sé si en todos los países se sienta esa calma, Chicha, ¿verdad? Pero a lo mejor en algunos sí, para los periodistas eh, eh, hay ese tipo de ambiente, de atmósfera. Eh, ¿Alguna otra pregunta en el chat? ¿Alguien que quiera participar también directamente? Nos quedan, bueno, ya nos quedan poquitos minutos, ¿verdad? Unos 5 minutos más para poder seguir con esta interacción y, y para darte por terminado después de esos 5 minutos la sesión. Bueno, yo quisiera como plantear que este tipo de escenarios son semillero para esfuerzos cruzafronteras como el ICIJ. Eh, el periodismo cruzafronteras se basa en una experiencia de Telesank en Cochabamba, creo, en los años 80 90, cuando un señor de Telesank va y encuentra que están bravísimos los cochabambinos, porque la empresa francesa, Suez, de agua, se ha dado Ah, cuenta que subió tanto la factura de agua que la gente está recogiendo aguas lluvias y el alcalde había decidido prohibir la recolección de aguas lluvias. Entonces ellos estaban manifestándose y llegó allá el periodista francés. Y yo, pero ¿y esta historia por qué no la cuentan? No, pues aquí sí llevamos 20 años contándola, donde no se ha contado es en Francia. Entonces, una cosa es esa historia contada en Cochabamba. No, no era Cochabamba, era otra ciudad boliviana. Eh, una cosa era esa historia contada en Bolivia y otra cosa era esa historia contada donde los vecinos del dueño de, de la fábrica pudieron leerlo. En este caso, Suez es propiedad en su mayoría de la ciudad de Francia, perdón, de la alcaldía de París. Entonces era una preocupación, debía ser una preocupación del alcalde de París el atropello contra los cochabambinos. Esa historia no tenía peso
en Cochabamba, digámoslo así, sino que lo tenía, era publicada en París. Y entonces de ahí empieza como a surgir esa idea de integrar la información y publicarla donde efectivamente es debido. En Centroamérica, por ejemplo, la gente vio intervenir a los gringos durante todas las guerras de Centroamérica, pero la prensa norteamericana nunca los vio. Eh, y así podríamos ir sucesivamente poniendo ejemplos. Ya el caso máximo es el caso de Doug Farah con Diamantes de Sangre, con Blood Diamonds, en donde precisamente simplemente con que en Luxemburgo o en Ámsterdam o en Bélgica supieran cómo cuántos niños había que matar para que una niña rica se pudiera casar con un anillo de diamantes. Eso ya es una historia que va cogiendo un peso de interés público máximo, y se vuelve tan emblemática como lo que es. Entonces, digamos que era Alejandro el que me preguntaba, ese tema llegará. Cuando te llegue, encarnízate, no lo sueltes, hermano. Pues mira, aquí nos ha llegado una última pregunta porque ya el tiempo se va acabando de Adriana Novoa, de Portal Primicias de Ecuador. Ella dice, ¿qué opinas de frenar investigaciones porque los aludidos no contestan las solicitudes de réplica? Usualmente, al final, siempre se publica, pero en las redacciones, perdón, en Ecuador, eso puede demorar a veces mucho, dependiendo quién sea el aludido o qué tan poderoso sea. Yo personalmente, yo creo que en ninguna parte las normas del periodismo dicen que hay que pedir una réplica. Dice que hay que mirar, analizar e incluir en la presentación del tema todas las perspectivas, incluyendo, por supuesto, la de las personas implicadas. Eso no existe la obligación de llamar. Esa obligación se la inventaron fue los abogados, normalmente los abogados de los implicados. Hay que tener en cuenta sus posiciones. Yo creo que, y ahí es un buen punto de partida para las investigaciones. Es decir, cuando tú te enfrentas a los documentos de un caso, tú debes conseguir todos los documentos y esos documentos seguramente van a incluir esas explicaciones. Por lo tanto, no se trata de llamarlo, se trata de encontrar las explicaciones que esa persona dio sobre el tema. Eh, y eso no es que nos exima de la obligación de llamarlo, porque es que esa obligación nunca ha existido. Esa obligación se la inventaron los mismos editores de El Perro y el Mordisco. Muy interesante todos tus conceptos, todas tus experiencias compartidas en este foro, tus recomendaciones y tu visión de lo que es el periodismo de investigación a periodistas y comunicadores que trabajan intensamente todos los días. Nacho, pues no me queda más que a nombre de nuestros participantes del el diplomado y de todo el equipo organizador de por parte del Tecnológico de Monterrey y de FEMSA, darte las gracias por haber abierto esta oportunidad de diálogo contigo y de compartir tus experiencias en el campo del periodismo investigativo. Yo me despido de ti, vamos a unas cortinillas de cierre de esta sesión en donde les queremos recordar, como en todas nuestras conferencias sincrónicas, sobre la siguiente actividad que van a tener que desarrollar, que es la actividad 9 dentro del módulo 5 de periodismo de investigación, y es el título de la actividad del periodismo de investigación en acción. Es una actividad individual y ustedes van a tener la oportunidad de desarrollar un esbozo de proyecto de investigación periodística,
¿verdad? Así que vayan pensando qué tema ligado con todo esto que nos acaba de compartir Nacho y con las experiencias que ustedes han tenido en sus medios y en sus organizaciones para que vayan calentando los motores para esta actividad. Y también para ya cerrar, los queremos invitar a nuestra siguiente, bueno, ¿no? Primero que todo, a la encuesta de la sesión sincrónica. Nacho, te van a encuestar, ¿verdad? Y estas encuestas son muy útiles para todos nosotros, para nuestros expositores y para nosotros porque nos dan un feedback, una retroalimentación sobre el trabajo y sobre los contenidos de lo que les estamos ofreciendo. Entonces, los invitamos a que, como en otras ocasiones, se conecten y respondan esa encuesta, que nosotros les compartimos esas encuestas, los resultados a nuestros expositores y lo agradecen realmente. Entonces, los invitamos a que nos ayuden o que nos acompañen resolviendo la encuesta, recordarles lo de su promedio para que sigan trabajando con el mismo compromiso que han demostrado en el curso. Recuerden que con un promedio de 99 y 100 tienen una mención honorífica y una invitación para participar en la graduación del diplomado en la Ciudad de México, estén donde estén, Uruguay, Estado de México, Ecuador, lo que sea. Y finalmente, aquí, no que finalmente, tenemos el acceso, se los compartimos a la grabación de la sesión de hoy para que quienes no la vieron completa o quieren volverla a ver, o los que no pudieron conectarse, la puedan visualizar. Y tenemos la invitación para la próxima conferencia, que va a ser el 11 de diciembre. Es un nuevo módulo, el módulo 6 de liderazgo periodístico y negociación. Es un módulo muy interesante, muy práctico. Ahí sí es mucha práctica. Y el título de la conferencia que nos va a impartir Jorge Yaguno Sañudo, que es director adjunto de la Dirección de Programas in Company en el IPADE, se llama Liderazgo y Negociación, una cuestión de mentalidad abierta. Así que ya les invitamos a que se paren el miércoles 11 de diciembre en la tarde para que nos puedan acompañar. Y sin más, agradeciéndoles nuevamente su participación y su acompañamiento, pues me despido a título personal y a nombre de todos mis colegas organizadores del diplomado y les deseamos muy, muy buen resto de la semana y fin de semana. Hasta luego.